qué no oramos a Dios? Amén. Vamos a orar ya que están puestos en pie y le pedimos a Dios la ayuda y la gracia para oír su palabra en esta hora. Gracias, Martín. Ahí está bien. Dios, gracias en esta hermosa tarde. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por la vida que tienes hoy, por la vida de tus hijos, por la vida de tu esposa, de tu esposo, de tu familia que tal vez está en otro país, pero gracias a Dios están vivos y gracias a Dios también por los que partieron más allá. Y a Él sea la gloria. Jehová dio, Jehová quitó. Si tienes dinero o no tienes, gracias Dios también. Si comiste bien o no comiste bien, gracias Dios porque tú eres bueno. Si tienes ropa o no tienes, gracias también. Si tienes un buen trabajo o no lo tienes, también te doy gracias Dios porque me tienes aquí en tu casa. Gracias, oh Dios, porque tú me das la vida, el aire que respiro, todo lo que hay alrededor de mí tú me lo das. En esta hora te doy gracias. Ayúdame a oír tu palabra y que mis oídos, mi corazón se abra para entender lo que tú quieras enseñarnos y hablarnos, oh Dios. Asimismo quita todo peso, todo cansancio, toda, oh Dios, distracción de nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pido y sea tu gracia ayudándonos, oh Dios, y guiándonos con el poder de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y que quede como una semilla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Te voy a pedir que me acompañes a primer libro de Samuel en esta hora, y quiero compartirte algo que yo aprendí cuando tenía como 18 o 19 años y que me ha servido hasta este tiempo para seguir caminando en el camino de Dios, amén. Así que todos los que hayan traído su Biblia, Dios bendiga a cada uno de los que han estado aquí. Primera de Samuel, capítulo 30, a los que han estado adorando a Dios, los hermanos que tocan aquí. Es un trabajo y es una labor que cada día se tiene que realizar en la casa de Dios, amén. Desde el que viene a barrer el templo, o haces un talento, o vienes a tocar un instrumento, o te subes aquí a compartir, todos estamos en el mismo nivel de servicio. No hay más, no hay menos. Todos servimos a Dios de una u otra manera. Tú vienes de ahí, estás ahí, tal vez no participas, pero sirves a Dios con tu ofrenda. Sirves a Dios de una u otra manera en tu escuela, en la calle o indirectamente ahí cuando ves a algún necesitado, ¿verdad? Vas y le suples alguna necesidad. No sé en qué Dios puede usarte, pero a Dios a todos nos usa en algo, amén. Entonces vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor, capítulo 30 del primer libro de Samuel. ¿Ya lo tienes? En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer la palabra del verso 1 al versículo 6. Dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y la habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y aún sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Repite esto conmigo: alzaron su voz y lloraron. Otra vez dilo fuerte: alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Repite conmigo: David se angustió mucho. Otra vez, amados hermanos, David se angustió mucho porque el pueblo habló de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Puedes tomar tu asiento. Y te voy a pedir unos minutos de tu atención. Yo luego, cuando me han invitado a algunas congregaciones a predicar, le digo a los hermanos: háblale a tu vejiga y dile que se aguante un poco mientras compartimos la palabra. Apaga tu teléfono, dile al niño cuando vienes a la casa de Dios: niño, mira, vamos a ir a adorar a Dios, estate quieto, no hables, no grites. Porque luego cuando estamos viendo una película o algo en la televisión, todos estamos así bien atentos, ¿no? Bien cautivados por lo que estamos viendo, más si está emocionante la película o algo así, y nos llama la atención algo y estamos ahí con mucha atención. Yo a veces paso por la ciudad donde vivimos allá en Oaxaca,
Y de repente hay personas como hechiceros o adivinos o brujos que se ponen en la calle y juntan un grupo de 30 o 50 personas y la gente está con una atención a ese siervo de Satanás de tal manera que cautiva su mente y su entendimiento. Pero a veces el diablo se nos mete en la iglesia y nos distrae a todos, desde el abuelo hasta el niño, y nadie presta atención. Nadie oye, nadie capta. Puedes estar oyendo pero no entendiendo nada. Entonces pon tus sentidos, olvídate de todo lo que está allá atrás de ti, afuera, y pon tus sentidos en la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Yo así hablo, no estoy enojado para los que no me han escuchado. Yo así hablo de por sí. Entonces quiero hablarte algo que a mí, como te decía, me sirvió mucho desde que tenía como 18, 19 años. Toda la obra, amados hermanos, de Jesucristo en la cruz, y que se te quede esto en tu corazón, toda la obra de Jesucristo en la cruz es recuperar lo que tú y yo habíamos perdido. Toda la obra, te lo voy a volver a repetir, de Jesucristo en la cruz es recuperar lo que hemos perdido. El pasaje que acabamos de leer ahorita habla, amados hermanos, de un momento donde David con sus hombres están peleando una guerra que no fueron llamados a pelear, pero ellos van a pelear. Pelean, y de repente ellos regresan a su ciudad, a su hogar. Imagínate ahorita que te vas de la reunión y llegas a tu casa y está toda quemada. Se robaron todo, se llevaron todo lo poco, mucho que Dios te ha dado, y tu casa está prendida en fuego, y tú te vas a entristecer. Te va a doler en tu corazón. Imagina que tus hijos no están aquí contigo, están allá y se los han llevado cautivos a Irak, allá a Corea, para ser sus esclavos, a donde quieras imaginar. Y tú llegas y encuentras una escena, un cuadro así. Fue lo que le pasó a estos hombres, y llegaron a su ciudad y de repente encuentran todo quemado. Ellos, todos los hombres de guerra, andaban peleando, y ellos llegan a sus hogares y todo lo que ellos habían construido de repente ya no está, todo es ceniza. Sus hijos no están, sus mujeres no están, y dice la palabra que estos hombres empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste hasta que te faltaron las fuerzas? ¿Verdad que cuando perdemos un ser querido nos duele? Yo ahorita veo la gente en mi país, en México, el dolor, y estoy viendo escenas y videos cómo la gente llora cuando pierda un ser querido, y el dolor que llevan en el corazón. Amados hermanos, si tú alguna vez has llorado hasta que faltaron las fuerzas, tú vas a entender lo que estos hombres estaban viviendo. Si ha llorado alguien alguna vez, levántame la mano, a ver, sin pena. Que has llorado así que te duele el corazón. Porque tu hijo está en una cama enfermo, porque perdiste a un ser que amabas, porque algo te pasó, alguien te traicionó, y empezaste a llorar de tal manera que eso provocó un dolor profundo en tu corazón que te llevó a provocar lágrimas y a llorar. Tristemente, para aquellos que no conocen de Dios, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la esperanza que tú y yo conocemos, para ellos solamente es una lágrima que se va y es tirada en el suelo. Pero para nosotros que lloramos delante de la presencia de Dios, nuestras lágrimas son recogidas, dicen, en una redoma, en algo, delante de la presencia de Dios, y tus lágrimas están delante de la presencia de Dios. Ahora, el problema aquí que encontramos es que dice la palabra, entonces David y que la gente que con él estaba, en el verso 4, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Tú y yo tal vez hemos llorado, pero yo no sé si te han faltado esas fuerzas ya hasta cuando derramas la última gota de lágrimas y llorando, y las fuerzas se te van las ganas. Y el pueblo dijo, vamos a matar a David porque él nos llevó a la guerra. Sabes, siempre cuando estás en una angustia, en una situación complicada o difícil, siempre vamos a tender todos a echarle la culpa a alguien. Eso es natural a veces, porque no entendemos la situación o el momento que estamos viviendo y buscamos culpables. Ahorita mucha de la gente que está padeciendo en nuestros países, de los que estamos aquí, unos culpan a Dios principalmente. ¿Dónde está Dios? No, que es un Dios de amor y que nos ama y nos puede. Y maldicen el nombre de Dios, maldicen a Dios y le echan la culpa, cuando nosotros tenemos que entender que tenemos que reconocer algo delante de Dios, que las cosas que suceden a nuestro alrededor o en nuestra vida personal, amados hermanos, no se distraigan, mírenme acá, las cosas que suceden en nuestra vida personal o en nuestra vida diaria es para provocar en nosotros un cada vez
mayor peso de su gloria, dice la palabra, y que nosotros podamos tener un mayor acercamiento a la presencia de Dios. ¿Sabes qué hizo David? Dice la palabra que le dijo al sacerdote Abiatar: tráeme el efod, unos instrumentos que se utilizaban para presentarse delante de Dios, y él se presenta delante de la presencia de Dios para consultarle a Dios y decirle: Dios, dime si yo voy a ir detrás de los que se llevaron a nuestros hijos y a nuestras mujeres, detrás de los ladrones. Y dice que viene la voz de Dios y le dice a David: síguelos, porque sin duda tú los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que se han llevado tus enemigos. Ahora imagínate esta escena. Ahorita sales y tu carro que trajiste ya no está ahí. Imagínate esto. Tú sales y tu coche o tu camioneta ya no está. Yo creo que tú no te vas a poner: Dios, gracias por ese ladrón que mandaste, lo bendigo, que le alcance la gasolina hasta donde él se vaya, que ese carro le dure muchos años, que no se le descomponga, que las llantas duren mucho. Dios, yo bendigo a ese ladrón. ¿Verdad que no te ibas a poner así? Que hasta las papas que dejé en la camioneta ahí, que le sirvan de lonche para que llegue más lejos, ¿no? El ladrón. Te vas a enojar, vas a agarrar el teléfono, vas a llamar a la policía. No sé, en México vamos al MP, al Ministerio Público: señores, traigo una demanda, una denuncia, me acaban de robar mi carro, no sé, yo lo tenía aquí, de repente ya no está. Y empiezas a recuperar. ¿Por qué? Porque es tuyo, porque te pertenece, porque tienes un documento donde dice que está a nombre de Edgar, de Martín, que está a nombre de Juan, de Mateo, y que ese papel dice que ese carro es mío. Ahora bien, la palabra de Dios dice que Satanás vino para robar, para matar y destruir. Pero a mí me llama la atención cuando lo define el libro, en el libro de Lucas capítulo 19 verso 10, dice que el ladrón, ni siquiera le dice Satanás, le dice: el ladrón no vino sino para robar. Y es la primera connotación que notas: vino para robar. O sea que el enemigo, escucha bien, en este tiempo lo único que quiere es robarte la vida de Dios que tú tienes, y que no te des cuenta que ya te la robó. Ese es un detalle que tienes que notar. Hay cosas que nosotros teníamos y que ahora ya no las tenemos, y el problema es que ni siquiera te has dado cuenta que ya no las tienes. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, el ir a recuperar algo que te pertenece, que era tuyo, ¿cómo les puedo decir? Que haya algo que te ampara, que te avala, que es tuyo, va a implicar guerra, amados hermanos. Que tú vayas y recuperes algo de la mano de tus enemigos va a implicar guerra. Yo estaba escuchando el testimonio, o más bien la historia, en la famosa batalla de Waterloo, cuando Napoleón Bonaparte peleó contra las tropas británicas, holandesas y alemanas, y ellos por partes de Francia venían a pelear. Esa batalla es muy famosa, y ellos se traban en un combate tremendo. Y escucha bien, ellos en algún momento que están peleando, porque a veces nos pasa cuando nosotros tratamos de recuperar algo en Dios, de repente, escucha bien, tú tenías un amor profundo, ahorita te termino de contar esto, un amor profundo por este libro, escúchame. Y te pasabas tal vez horas, noches, madrugadas, días, tardes leyendo esta palabra y meditando en ella, y anotabas lo que Dios te decía, anotabas cada versículo, lo subrayabas, lo marcabas y anotabas, y había una pasión en tu corazón por este libro, por la palabra de Dios. Y escucha bien, de repente la pasión por este libro se cambió por la pasión en este aparato, y tú te pasas horas, días, noches, meses, años. Y no te estoy diciendo que sea malo, pegado a este aparato y teniendo tu corazón en este ídolo, lo voy a definir así, y ha capturado toda tu atención y has dejado de amar este libro. Hermano, pero yo traigo la Biblia en el celular. Ni cuenta te has dado que el diablo ya te robó el amor por la palabra de Dios. Y va a ser una guerra, amados hermanos. Y estos hombres, Napoleón Bonaparte, y por parte había un hombre, el duque de Wellington, estaba por el otro lado encabezando las tropas. Y escucha bien, en algún momento del combate ya se iban a dar por vencidos los dos al mismo tiempo. Y habló Napoleón con sus tropas. Dios bendiga al pastor que ya está aquí con nosotros. Habló Napoleón con sus tropas. Bienvenido el pastor, amén, gracias a Dios. Estábamos orando por él ahorita.
Y Napoleón continuó con sus tropas y le dice, ya no podemos continuar, ya no podemos avanzar. Y se iban a retirar y a darse por vencidos. Y de repente del otro lado del duque de Wellington también están hablando, ya tenemos que retirarnos, ya no aguantamos, ya hemos peleado muchos días. Una noche anterior había llovido y dice la historia que el lodo estaba como a 10 centímetros y los pies de los caballos de los soldados se hundían y ya no tenían fuerzas para continuar, los ánimos estaban acabando. Y escucha bien, estaban ellos trabados en esa pelea y el duque de Wellington dijo, por Dios y por la reina, le gritó a sus soldados, aguantemos un poco más y avancemos y sigamos peleando. Y cuando este hombre le dice, aquel ejército cobra fuerza, y a los 5 minutos de parte del ejército de Napoleón empieza a tocar una trompeta, la retirada, y se retira todo el ejército enemigo. Cuando entrevistan al duque de Wellington le preguntan, oye, ¿acaso son mejores tus tropas que las de Napoleón? Y él dice, no es que sean mejores. Yo les voy a decir cuál es la diferencia. Le dijo, la diferencia entre el ejército de él y el mío es que yo aguanté 5 minutos más peleando. ¿Sabes que a veces nosotros nos desesperamos cuando tratamos de recuperar algo que hemos perdido? Ahora Jesús, escucha bien y te lo voy a volver a recordar, la obra que él hizo en la cruz es recuperar todo lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Y vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 15. Quiero rápido mostrarte 3 parábolas que la palabra del Señor, que Jesús mismo narró y dejó escritas ahí para darnos una enseñanza a nosotros. Lucas, capítulo 15. La palabra del Señor, Jesús empieza a hablar acerca de una oveja perdida. Escucha bien. Se acercó a Jesús, dice, todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Él entonces les refirió una parábola y les dijo en el verso 4 del capítulo 15, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Fíjate la enseñanza de Jesús. Esto habla a nivel del mundo. Hay 3 esferas aquí que yo te quiero mostrar un poquito de lo que Dios puso en mi corazón. Y eso habla del mundo entero. Como Jesús, dicen algunos teólogos, que Dios tiene mundos, millares, millones de mundos, miles de mundos en todo el universo entero. Y de esos miles de mundos que Él tiene, dice que vio a la tierra que se desvió, dicen los teólogos. Y Él vino, dejó su trono de gloria para venir a buscarnos a nosotros. Él mismo nos da una enseñanza a nosotros de recuperar algo que se ha perdido. El enemigo es su obra y es lo que va a querer hacer siempre, robarte lo que Dios te ha dado. Y Él vino a recuperar, dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a darnos vida. Vino a rescatarnos y nos sacó de las tinieblas, dice, a su luz admirable, para ser un reino de sacerdotes y gente santas. Por eso tú antes eras un borracho, un idólatra, un hechicero, un mentiroso, un adúltero, un pornográfico, un alcohólico, un drogadicto. Pero ahora Dios te ha llamado, te ha recuperado, te ha salvado, te ha sacado para ser un hombre y una mujer diferente en Dios. Es el propósito de Dios, recuperar la imagen que Él creó en Adán. Adán perdió esa imagen, pero en Cristo nosotros la recuperamos. Y somos hechos conforme a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, y cuando la encuentra en el verso 5, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sabes que hay gente afuera ahí perdida todavía? ¿Cuántos millones de personas hay allá afuera perdidos? Que no han sido encontrados aún y que Dios quiere usarte a ti y a mí, para ir y predicarles la palabra del Señor y que sean rescatados de donde están. Tú tienes que ir y buscar con la lámpara que representa la palabra del Señor, y ir y buscar. Amados hermanos, a nivel mundial hay gente muriendo. Dice
por ahí una estadística que cada segundo 3 personas mueren. O sea, de que lo que va, de que lo que estamos aquí, han muerto no sé cuántas personas. Cada segundo 3 personas mueren. Cada que el segundero de tu reloj avanza, 3 están muriendo, 3 mueren, 3 mueren, 3 mueren, 3 mueren. Cada segundo están muriendo. Y 2 de ellos dicen, exagerando los estadistas cristianos, que 1 se salva y 2 se van al infierno. Exagerando, porque a veces los 3 que mueren se van al infierno. Hay gente perdida allá afuera aún, amados hermanos, que necesita ser encontrada por Jesús, que Dios quiere usarte a ti y a mí para ir y sacarlos de donde están y decirle a una prostituta, mira hija, cuando llega aquí, tú y yo no la tenemos que criticar. Cuando llegue con una minifalda toda pintada, tú no te tienes que espantar, déjala que pase. Siéntala ahí, dile hija, mira, Dios te ama. Yo hace unos días encontré a un amigo que crecí junto con él y de repente lo encuentro y lo veo y él me dice, Nahum, fíjate que cambié mi orientación sexual. Y yo me le quedé viendo con ojos de amor. Me le acerqué, lo abracé y le dije, mira, te voy a decir, se llama Giovanni. Giovanni, Dios te ama tal y como tú eres. Lo abracé, se sentó allí cerca de mí y le empecé a hablar del amor de Dios. Le empecé a hablar de la gracia de Dios. En ningún momento lo condené. No le dije, mira, te vas a ir al infierno, te vas a morir. No le dije nada. Le dije, Dios te ama con un amor inmenso que aún todavía tú no comprendes la altura, la profundidad, la anchura, la grandeza de su amor. Y le empecé a hablar y ese joven empezó a llorar y me dijo, Nahum, te doy gracias porque has sido la única persona que no me ha condenado en esta condición en la que yo vivo. Porque a veces viene gente, amados hermanos, y nosotros como hijos de Dios, como los fariseos, nos atrevemos a condenarlos y a criticarlos. Y tú no sabes en la condición que ellos vienen. A mí me gusta que lleguen los borrachos. Yo la otra vez agarré 3 en la calle de esos que están tirados allí y me los llevé a la congregación allá, una congregación que pastoreaba mi papá. Y cuando los hermanos me ven con los 3, uno llevaba su botellita de caña todavía de alcohol. Y llegó a la iglesia así, se la empinaba dentro del culto y estaba ahí, me gozaré, y levantaba su botellita. Y yo dije, Dios, gracias por darme la oportunidad de traer a estos 3 hombres y que estén ahí los hermanos. ¿Cómo es que los trajiste? Uno se salió a media reunión, pero dije, pues por lo menos estoy haciendo algo, empujándolos para que tal vez si la presencia de Dios ahí les cae encima, porque ha pasado y sus vidas son transformadas y los rescatamos de donde el diablo los trae, todos perdidos. Amados hermanos, tenemos que entender que a nivel mundial hay una necesidad, que la gente necesita de Dios. Si llega un homosexual, no lo corras, ahí déjalo. El Espíritu Santo en algún momento lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a hacer nuevo. Si llega una prostituta y déjalo. A una prima que tengo aquí como a 3 horas, acaban de iniciar, no tiene mucho, una congregación, y un hermano que fue rescatado del narcotráfico y vino de México, y estando acá él seguía drogándose y aún estando en los cultos él seguía drogándose y venía a las reuniones y le hablaban a sus pastores, y en algún momento él dijo, realmente hermanos, yo reconozco que vengo a los cultos, pero yo me sigo drogando. Yo sigo fumando y me sigo metiendo droga y estoy aquí y no logro cambiar. Quiero hacerlo, pero no lo consigo. Ayúdenme. Y él pidió ayuda y fue cuando vino la gracia de Dios a ayudarlo y a sacarlo de donde él estaba. Tenemos que ayudar. Ahora bien, siguen las parábolas. La Biblia habla en el verso 8, capítulo 15 de Lucas. Sígueme. ¿Qué mujer, dijo Jesús, teniendo 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora mírame acá. Hay cosas, amados hermanos, que se pierden en la casa. Hay cosas que se pierden en nuestros hogares y no nos hemos dado cuenta que ya no las tenemos. Y una de las cosas principales que se escasea o que el diablo nos roba en los hogares es el amor y la paz. Yo me acuerdo de mis abuelos. Uno dormía en una cama en un cuarto, uno puso su cama hacia el sur y el otro hacia el norte.
y dormían totalmente separados. Yo no sé por qué los abuelos luego se separan, ¿no? De dormir juntos. Yo no entiendo eso. Y yo me he dado cuenta, he llegado a esta conclusión, que se les acaba el amor, la pasión. Algo sucede ahí que ya no quieren. Él decía, ya me chocó esta vieja a mí, ya no la quiero, y ya me hartó. Y llega un punto donde la relación se vuelve tanto complicada que empiezan a suceder cosas. Pero amados hermanos, detrás de todo lo que pueda suceder hay algo, que el enemigo empieza a robar cosas en la casa. Escucha bien, y una de las cosas que roba el diablo principalmente es la paz, amados hermanos. Cuando te sientas a comer con tus hijos y empiezas a discutir y empiezas a gritar y empieza el plato a rodar o el vaso y empiezan las discusiones justo a la hora de la comida, tú te das cuenta que el diablo ha robado la paz en ese hogar. Y esta mujer, dice la Biblia, dijo Jesús, que perdió una moneda, en su casa la perdió. Ahora dice que ella agarró la lámpara. La lámpara representa la palabra de Dios. Ella es una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Agarra la palabra. Una vez nosotros nos enviciamos con mis hermanos de la televisión ahí cuando éramos más pequeños, y teníamos un programa muy favorito que no nos los perdíamos. Saliendo del culto, mira, salíamos corriendo para ver nuestro programa de televisión. Y mi mamá entendió algo, que nosotros estábamos siendo cautivados por aquel programa y no podíamos dejarlo, de tal manera que nuestra mente, a la hora de estar en el culto, nosotros estábamos en ese rollo del programa. Y agarró mi mamá la palabra y empezó a leernos la palabra y le dijo, hijos, apaguen la televisión o yo se las apago. Además, ella, en la autoridad del Señor, agarró la antena y la arrancó. La arrancó y nos sentó en la sala y dice, ahora vamos a oír la palabra, a ver si es cierto que tienen ganas y atención de seguir despiertos, ¿no? Ya eran las 10, 11 de la noche y nosotros ahí viendo nuestro programa. Y ella agarró la palabra y ella entendió que nosotros estábamos perdiendo el amor y el hambre por Dios. Tú te tienes que dar cuenta si en tu casa los que viven contigo están perdiendo el hambre y el amor por la presencia de Dios. Te tienes que dar cuenta de eso y rescatarlo de donde está, porque si no el diablo te lo va a matar. El diablo lo quiere hacer pedazos en la escuela, en la calle. Cuando él esté solo te lo va a matar si no lo rescatas de donde está cayendo. Tienes que entender y abrir los ojos y decir, Dios, que esta lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro como nuestro hogar, que a veces pueda alumbrarnos. Y esta mujer prende la lámpara y empieza, dice la Biblia, a barrer. ¿Te has perdido alguna vez las llaves en tu casa? Hace unos días que me iba yo a compartir acá, perdí las llaves del carro de la hermana y volteé todo el cuarto. Y no encontraba las llaves, volteé todo y la llave estaba en la maleta de otro compañero. No sé cómo se cayó ahí, pero ahí estaba la llave. ¿Has perdido algo alguna vez en tu casa? Y lo buscas desesperadamente por un documento. A veces los documentos no los encuentras, tu licencia, donde te dejé, y la pierdes y tienes que encontrarla porque es algo que necesitas. Amados, la paz la necesitamos en la casa. Hay un canto que luego los hermanos cantan allá en la sierra cuando vamos a los cultos. Dice, en el hogar necesitas a Jesús. Y vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y cuando hay gente que viene inconversa a visitarte, se meten debajo de tu techo y lo que respiran es una paz, un ambiente de amor, un ambiente diferente, porque tú conoces la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero a veces el diablo nos las ha robado, amados hermanos. Allá en la casa de ustedes donde vivimos ha llegado gente del gobierno, ha llegado gente licenciados, empresarios, y nosotros tenemos luego ahí unas hamacas colgadas en una palapa que tenemos. Y recientemente llegó un hombre del gobierno ahí del estado de Oaxaca y se acostó y dice su esposa que iba con él: jamás he visto dormir a mi esposo con tanta paz. Roncó, durmió como 45 minutos, una hora casi, y el hombre no se despertó y volvió a cerrar los ojos y quería continuar durmiendo. Y le dijo a mi padre: en su casa se respira una paz que yo no he respirado en muchos lugares. Cuando alguien va a tu casa, a tu hogar, tiene que respirar paz. Tiene que respirar armonía, porque a veces hay una desunión desde la familia, y por eso en la iglesia nos calamos del chongo también. Porque en la casa el papá, la mamá jala por un lado, los hijos por el otro, y no manda el papá, mandan los hijos. No manda el padre, la autoridad, la cabeza del hogar. A veces manda la mujer. Buenas tardes.
Y tenemos que entender, amados hermanos, que tenemos que componer esto. Tenemos que enderezarlo y recuperar las cosas que el enemigo nos ha estado robando, amados hermanos. Esta mujer busca la dracma y dice la Biblia que cuando la encuentra llama a sus amigas, llama a sus vecinas y le dicen: oiga, gócense conmigo porque encontré la moneda que había perdido. Toda la obra de Jesucristo en la cruz es recuperar lo que hemos perdido. Que no se te olvide, toda la obra de Cristo en la cruz es recuperar lo que hemos perdido. La oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, ahora la parábola del hijo pródigo. Esto habla a nivel iglesia. Cuando alguien viene a la casa de Dios y recibe el amor de Dios, recibe la gracia de Dios, la salvación de Dios, y Dios le entrega muchas cosas. Y escucha bien, dice la parábola de este joven, que este padre tenía 2 hijos. Era un hombre rico, un hombre de mucho dinero, y a uno de ellos, dice el menor, le pidió la parte que le correspondía. Tú has leído la historia. Y dice que cuando él tiene toda la parte que le corresponde, se va a vivir a una provincia apartada y malgastó todo lo que le habían dado. Al punto que llegó a tener necesidad, a tener hambre en aquella provincia, y fue con los granjeros de aquel lugar y le pidió trabajo. Y el trabajo que le dieron fue de cuidar cerdos. Para un judío era el trabajo más humillante que le podían dar, de cuidar cerdos. Y cuando él estaba en esa labor, en ese trabajo, en ese oficio, dice que de la comida, ¿ustedes han visto comer un cerdo? A ver, levánteme la mano los que han visto comer. ¿Verdad que un cerdo come muy sabroso? Y se atraganta y se come todo aquel desperdicio con un sabor y se le escurre todo. Y aquel joven se le antojaba de las algarrobas que le echaban a los cerdos. Pero escucha bien, él en algún momento se sintió perdido, como algunos se sienten perdidos cuando vienen a la casa de Dios y de repente se alejan y dejan de venir y dicen: yo ya perdí todo. He pecado contra el cielo, he malgastado todo lo que mi padre me ha dado, todo lo he echado a perder. Y de repente te encuentras en una situación difícil que te cuesta trabajo volver tus ojos a la cruz, volver tus ojos hacia Jesús y decir: realmente voy a hacer algo, me voy a humillar. ¿Sabes qué había perdido este joven? Había perdido la humildad que en algún momento tuvo para ir con su padre y decirle: dame la parte que me corresponde, yo la quiero, padre. Y este joven se había llenado de orgullo y de soberbia y no había vuelto a reconocer y entender: si yo voy y me humillo otra vez delante de mi padre y le pido perdón y le digo: padre, perdóname, realmente malgasté todo, derroché tu dinero, lo eché a perder con prostitutas, pero dame una oportunidad. Ya no voy a ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus trabajadores, como un empleado. Yo voy a lavar en los baños, voy a asear toda la casa, pero dame chance de estar en tu casa. ¿Sabes qué extraordinario es cuando alguien reconoce? Y dice la Biblia que este joven se levantó y volvió a la casa de su padre, y cuando el padre lo vio, dice que fue movido a misericordia. Algo le conmovió, porque el padre siempre te está esperando, el padre siempre te va a estar esperando. Y escucha esto que te voy a decir: la cantidad o la profundidad de tus pecados no van a superar la gracia de Dios jamás. Te lo voy a volver a repetir: la cantidad y la profundidad de tus pecados en un pasado no van a superar la gracia de Dios para tu vida. Porque el diablo, escucha, una de las cosas que va a meter en tu cabeza es la culpa, y que tú no te sientas digno, te vas a sentir indigno todo el tiempo. ¿Sabes cómo actúan los hijos? Sí, ¿sabes cómo actúan los hijos cuando llegan a la casa de sus papás? Se meten a un cuarto, agarran la comida de la nevera, agarran los zapatos del papá. Tienen una confianza extraordinaria porque son. Pero cuando no te sientes hijo y llegas a la casa de otra persona, llegas y te sientas en la sala, te quedas quietecito. Si te prenden la tele, ves un programa. Si no, pues te invitan a pasar a la cocina, pasas, te sientas con todo respeto, porque no eres. Pero un hijo tiene acceso. Un hijo puede meterse a todos los cuartos. Pero cuando tú pierdes todo lo que tienes en tu casa, te vas a sentir indigno y no vas a sentirte merecedor una vez más de la gracia de Dios. Ahora yo te pregunto a ti: ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido tú en estos días? O ni cuenta te has dado que lo has perdido.
Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que ha perdido la presencia de Dios, que ha perdido la santidad de Dios, que ha perdido el temor de Dios, que ha perdido la pasión por Dios, que ha perdido el amor por los perdidos, el amor por la casa de Dios, el amor por los enfermos, la pasión por trabajar en la casa de Dios. Has perdido la revelación de la palabra, has perdido la oración continua, porque ese es un problema en las congregaciones, amados hermanos, que nosotros ni leemos continuamente la Biblia y ni oramos. Casi hay que obligar a los hermanos para que vengan a las reuniones de oración. Y si no está el pastor es peor. Porque el diablo ya nos robó lo más importante, lo esencial. Ahora hay cosas perdidas, como te decía, a nivel mundial. Hay cosas perdidas a nivel hogar y hay cosas perdidas a nivel iglesia. Pregúntate qué es lo que está perdido en tu casa, qué es lo que está perdido en tu iglesia, y tenemos que recuperarlo. Amén. No te vas a poner a orar, Dios bendice al diablo, que nos siga robando, hombre, que se lleve mis hijos, mis hijas, allá que se pierdan, ¿verdad que no? Tú te enojas cuando un hijo cae en las drogas, en el alcohol, cuando de repente tu muchachita empieza a desviarse de las cosas de Dios y le dices, diablo, párate o te mato. Te paras con una firmeza y una autoridad y un enojo, porque te tienes que enojar. Te tienes que enojar y sacas la espada, porque la espada de dos filos, dice la palabra de Dios, sirve para volarle la cabeza a los demonios, al diablo. Y tienes que entender que tienes que recuperar a tus hijos. Pregunto, ¿tienes pasión por Dios realmente? ¿O ya la perdiste? ¿Tienes realmente amor por este libro o ya lo perdimos también? ¿Tienes amor por las reuniones de oración, por orar continuamente en tu hogar, o ya lo perdimos? Tenemos amor cuando vemos a un perdido, a un inconverso. ¿Qué sientes cuando tú y yo vemos a una persona que aún no conoce a Dios? ¿Qué sentimos? A veces no sentimos nada y hemos perdido la sensibilidad. A veces ahorita que vemos los países sufriendo alrededor de nosotros y nosotros estamos aquí sanos y salvos, no sentimos nada. Y hemos perdido la sensibilidad de entender que por lo menos si no puedo mandar una ayuda, tengo que ponerme a orar por esa nación y que reconozcan a Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Estaba hablando con un compañero del trabajo ahí que también es de México y le decía, mira, él es católico, y le digo, yo te paso que tú adores a la Virgen. Yo te la paso como católico, está bien, es tu creencia, a ti te enseñaron. Pero fíjate qué es lo que está haciendo nuestra nación. Están quitando ahora, yo le hablé al nivel de él, amados hermanos, no me malentiendan que soy idólatra, ¿ok? Están quitando a la Virgen y están poniendo una estatua que se llama Santa Muerta, así le dice, y la adoran y le van a pedir milagros y les hace milagros, porque ellos le venden sus almas, el alma de sus hijos, el alma de su esposa, el alma de su esposo, y le entregan todo a ese principado, a ese demonio, de tal manera que los juicios de Dios, añádele eso, dejan de adorar a Dios, añádele a eso, al culto a la muerte, añádele el narcotráfico, añádele el homosexualismo, añádele la prostitución infantil, que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, añádele muchas otras cosas más, los secuestros, añádele la corrupción política, añádele todo lo que tú quieras. Por eso a veces los juicios de Dios empiezan a azotar una nación, una tierra. Yo escucha bien, estaba meditando cuando en Indonesia, si se acuerdan del tsunami que hubo allí, ¿verdad? Y que despedazó las cosas. Y todos los científicos estudiando el aire, la tierra, el mar, hasta que alguien sacó a la luz que en ese lugar es el número 1 a nivel mundial, donde las personas de ahí venden a sus niños a los turistas para que se prostituyan. Y tú te preguntas luego, ¿qué está pasando a nivel mundial? Y oímos de esto y de lo otro. Oímos el odio que tiene ciertos reyes o presidentes contra otras naciones. Y de repente tú te preguntas, ¿qué está pasando? Y tenemos que despertar, amados hermanos. Tenemos que despertar. Tenemos que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos y que tenemos que levantarnos y cambiar nuestra actitud. Y venir con una actitud diferente a las reuniones y entender que a este lugar venimos a adorar a aquel que nos da la vida, aquel que nos puede librar de la muerte, de un temblor, de un tsunami, de un huracán. Aquel que nos da la vida nos puede librar y guardarte a ti, guardar tus hijos, guardar tu patrimonio. Yo estaba oyendo un testimonio de una mujer en Brasil. Vino una tormenta y ella vendía artículos de piel en un mercado. Y ella se hinca, viene la tormenta, de repente se formó. Y escucha bien,
todos empiezan a guardar sus cosas, sus bolsas de piel, sus cinturones, sus zapatos. Y ella se hinca porque no le iba a dar tiempo de guardar sus cosas. Y le dice: Dios, por favor, yo te pido que tú me guardes. He temido tu nombre, he guardado tu palabra, te he amado. Y realmente lo estaba haciendo la hermana. Y dice el testimonio de esta mujer que un hoyo en las nubes se abre sobre su cabeza. Y justo donde estaba ella es el único lugar donde no cae la lluvia. A 3, 4 metros lluvia, lluvia, lluvia. Y justo donde está ella no hay lluvia. Porque a los que aman a Dios, escucha bien, Dios guarda a los que amamos a Dios. Dios nos va a guardar en los momentos difíciles. Pero tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Termino con esto. Hubo una mujer allá en México, bueno, un matrimonio que tuvieron un niño. ¿Tú sabes qué es la hidrocefalia? ¿Sí saben qué es eso? Es un crecimiento de la cabeza de un niño, de un pequeño. Y donde el agua, hasta donde yo tengo conocimiento, no soy médico, pero he escuchado eso, hay agua y hay un crecimiento enorme de la cabeza, como una deformación. Entonces ahí te la dejo. Estos padres empresarios tienen un hijo y buscan a nivel mundial. Tú sabes que alguien que tiene dinero va a buscar los medios para sanar a su hijo y recuperar la salud de su hijo, porque a veces nosotros perdemos la salud y nos vemos en la necesidad de recuperar también nuestra salud, ¿no? Y buscamos los medios que Dios ha puesto, los médicos, medicamentos, etcétera. Pero en algún momento tenemos que venir a Dios. Y este matrimonio de empresarios, sus abuelos de este niño también empresarios con mucho dinero, y a nivel mundial en los mejores países, en los mejores médicos van y buscan solución. Inclusive van y consultan brujos, hechiceros, con el fin de que sane el niño, y el niño no sana. Los médicos cada vez le dicen: va peor, va peor, va peor, y solamente tenemos que esperar el momento en que este niño muera. Y los papás del niño inconversos, el abuelo inconverso, pero tenían una abuela que no era inconversa. Era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Y lo tienen en el hospital ahí en México. Y esta mujer, esta anciana, esta abuela de este niño, se propuso en su corazón recuperar la salud para su nieto. ¿Y sabes qué hacía esta familia? Lo único que hacían era llorar desconsoladamente, como lloraba David con sus hombres por sus mujeres y sus hijos. Y lloraban porque el niño iba a morir. Y esta mujer está en ese lamento, abraza su Biblia, esta abuela, y no encuentra consuelo, amados hermanos. No encuentra cómo salir de ese lugar, o cómo recuperar a su nieto. ¿Alguien tiene un pandero por ahí? Vi un pandero, préstemelo. Un pandero. El pandero, présteme el pandero. Ya me pudieran poner ya me quería pasar el bastón. Luego pongo la prédica de Moisés para que me presten el bastón. Y esa mujer, escucha bien, está con su Biblia y en la madrugada abre la Biblia y empieza a leer cuando María recibió a Moisés, cuando venían saliendo de Egipto, de la esclavitud, y habían visto las señales y milagros, y el mar se había abierto, y la columna ahí de fuego que había aparecido entre ellos y los egipcios, y las plagas, y cómo Dios sacó con brazo fuerte y mató a todos los primogénitos de Egipto. Y esa mujer estaba leyendo todo eso, y de repente cuando esta María, la hermana de Moisés, sale a recibirle y agarra un pandero, escucha bien, en un hospital, y empieza la hermana. Empieza en el hospital. A las 3 de la madrugada, 12, empieza en el hospital. Y las enfermeras lo empiezan a seguir. Dice: esta señora está media.
agarraron a esta anciana y le dijeron: señora, ¿qué le pasa? Y le dice: mira, es que yo estaba leyendo la palabra de Dios y leí que esta mujer tuvo que cambiar de actitud en un momento difícil, y en vez de llorar, yo lo que voy a hacer es gozarme delante de la presencia de Dios, porque entiendo que tengo que alabar a Dios en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y en los momentos buenos también. Escucha bien. Pero no acaba todo. De repente pasan días y sigue igual el niño. Sigue igual, no hay cambios, no mejora, ni se empeora ni mejora, no hay nada. Y está neutral, y los médicos solamente le dicen: tenemos que esperar el momento que muera. Pero ella se niega y ya dice: no puede ser. Y de repente sigue leyendo la palabra del Señor, y de repente encuentra una parte donde dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y como las águilas levantarán sus alas. ¿Sabes qué hace? Va y se para en una silla del hospital. Empieza como un águila a gritar la viejita, y las enfermeras otra vez, y los doctores. Dice: esta señora de verdad, en la madrugada, más hermanos, porque venía la voz de Dios y con la palabra le hablaba, y ella sentía algo que se le metía adentro y tenía una revelación. Y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y hacía como una águila en medio del pasillo ahí. Y todos los doctores otra vez la agarraron: señora, cálmese, está bien, entendemos que el dolor por su nieto es tremendo. Y la señora está ahí: no, déjenme, porque en mi fortaleza está en Dios. Yo voy a levantar mis alas como un águila, voy a recuperar a mi nieto, voy a recuperar su salud. Una fe inquebrantable, amados hermanos. Agarra y de repente encuentra un salmo donde dice: tú unges mi cabeza con aceite y aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Y se pone como un búfalo y va por todo el pasillo del hospital como cuerneando así: tú aumentarás mis fuerzas, ayúdame, ya no aguanto, pero tú aumentarás mis fuerzas. Y va haciendo y las enfermeras otra vez: la vamos a tener que sedar a esta viejita. Y los doctores, y otra vez llega la familia. Y de repente en una de esas madrugadas, escucha bien, como a las 7 de la mañana, se queda dormida la señora con este libro abrazado a su pecho. Y cuando abre sus ojos son las 7 de la mañana y un montón de doctores alrededor de ella. Y ella, cuando despierta, dice: mi nieto, ¿qué le pasó a mi nieto? Y los doctores le dicen: señora, escuche bien, cálmese. Y empieza a llorar la viejita desesperadamente y dice: ¿qué le pasó? No entiendo cómo me quedé dormida con la palabra agarrada a su pecho. Y le dice uno de los doctores: no entendemos lo que le voy a decir, pero en un momento de la madrugada la cabeza de su nieto empezó a achicarse a un tamaño normal, y no explicamos cómo es que sucedió esto, pero entendemos que lo que ocurrió es un milagro. Puedes darle un fuerte aplauso a Cristo por lo que Él hace, porque lo hará y seguirá haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora te pregunto: ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido que no podamos recuperar? Todo lo perdido lo podemos recuperar en Cristo, porque Él nos va a dar las fuerzas para recuperarlo. Si tú has perdido algo, sientes que estás perdiendo algo, te voy a invitar a que te pongas de pie. Si no, quédate sentado. Si has perdido algo, ponte de pie y vamos a orar. Si nos ayuda alguien a tocar, no sé si puedes, Alfredo, ayudarnos, porque Martín por ahí se nos dañó ahí de los dedos. Pero Dios es fiel para recuperar nuestra salud, Martín. Ten fe y ánimo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Pregúntate ahorita en esta tarde: ¿qué he perdido? ¿Sabes? Cuando Jesús está en la casa de un hombre y llega una prostituta y se hinca a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y uno de los fariseos, porque los fariseos así son, si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que está llorando a sus pies, que es pecadora. Y él le dice: una cosa tengo que decirte. Y le pone una parábola, un ejemplo de un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 50 y otro 500. Y le pone, para no hacerte largo, le dice: ¿quién de ellos? A los 2 le perdonó la deuda. ¿Quién de ellos amará más? Obviamente al que le perdonó más. Y dice: ciertamente has juzgado correctamente. Ahora ves, esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste un beso. Este hombre había perdido la visión, el entendimiento de quién estaba con él en su casa, quién había invitado. Y a veces nosotros nos desenfocamos y perdemos el entendimiento, la visión. ¿A quién venimos a buscar, amados hermanos? Y venimos a este lugar como si viniéramos a una misa.
Ya no eres religioso. Vienes a adorar a aquel que nos da la vida, aquel que te da la fuerza para poner tus pies cada mañana y levantarte de tu cama, aquel que hace probar en tu boca los sabores salado, dulce, frío, caliente, aquel que nos da la vida y que en este momento está haciendo tu corazón palpitar. Es el aliento de vida en ti, y si Él corta ese aliento, escucha bien, dejamos de ser. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Pregúntate, ¿qué has perdido? Que no me he dado cuenta que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y si tú quieres pasar acá al frente y decirle: mira Dios, yo la verdad he perdido la santidad, he perdido el temor de Dios, he perdido el respeto por mis padres, he perdido el amor por tu casa. Ya no vengo a hacer el aseo como venía cuando recién me convertí. Ya no vengo a orar, ya no oro como oraba antes. Cuando oro por alguien, ya no oro con la misma pasión, con el mismo anhelo. Cuando vengo a cantarte, ya no levanto mis manos, ya no doy gritos de júbilo, ya no canto como te cantaba antes. Y te das cuenta que el diablo poco a poco te fue robando la vida de Dios. Pero hay poder en la sangre de Jesús y hay poder en su espíritu para recuperar todo lo que tú has perdido. Inclina tu rostro y empieza a orar y dile: Dios, pon algo en tu corazón. Si tienes algún hijo perdido, dile a Dios: yo lo voy a recuperar en el nombre de Jesús. No habrá ningún demonio que me lo va a destruir y a matar. No va a haber un demonio, un principado que me lo va a quitar. Yo lo voy a recuperar, pero me comprometo a orar constantemente hasta que algo suceda, hasta que algo pase. Vamos, empieza a orar. Empieza a orar y habla con Dios y dile: Dios, ayúdame. Espíritu Santo, pon y repela una vez más y abre los ojos. Abre los ojos de aquellos que están aquí en esta hora. Había una mujer, escucha bien. Había una mujer, te voy a contar eso antes de seguir orando, que se convirtió a Cristo. Y ella había perdido la esperanza de que su esposo se salvara. Un esposo violento. Algunos de los que están aquí me entienden porque así fueron. Un esposo golpeador. Y golpeaba a esta hermana cada vez que iba a la reunión, ¿no? Y cuando llegaba de los cultos, la jalaba de los pelos, la arrastraba en la casa. Y una ocasión, escucha bien, la hermana llegó y se postró en el altar con los ojos reventados por los puñetazos de este hombre alcohólico. Y ella lloraba y le decía: Dios, cambia a mi esposo, yo lo quiero recuperar de donde él está, pero no puedo hacerlo. Le he hablado tanto que no entiende, no sé qué voy a hacer. Y a veces eso te pasa a ti y a mí, con los que no conocen a Dios, con nuestra familia. Ya le hablé tanto a mi hijo, no entiende. Ya le hablé tanto a mi papá, le hablé tanto a mi mamá. Sigue hablándole, sigue hablándole. ¿Sabes qué hizo esta mujer? En algún momento, Roberto se llamaba su esposo, agarró un machete. Ella se iba a ir a la reunión y cuando ella está para salir, le dice: Roberto, no vas a ir a ningún culto, te prohíbo. El mismo diablo le estaba hablando. Agarra el machete y dice: porque si te vas te voy a matar. Y esta mujer se para de frente con una autoridad del Señor y le dice: yo he estado orando por ti toda mi vida desde que me convertí a Cristo, y tú vas a ser un hombre que yo te voy a ver servir a Cristo, predicar a Cristo, alabar su nombre, orar por los enfermos. Yo te voy a ver. ¿Sabes qué hace esta mujer? Se para y le dice: Roberto, te voy a decir algo. Y saca un grito de su interior y le dice: Roberto, la sangre de Cristo tiene poder. Se queda en la puerta todo tieso. Pasa la hermana por debajo de sus hombros, se va a la iglesia, empieza a orar por él una vez más y a pedirle a Dios de su ayuda. Sálvalo, sálvalo, sálvalo antes de que se vaya al infierno. Cuando ella regresa a su casa, encuentra a Roberto sentado en la sala de la casa llorando. Y cuando ella va y le dice: Roberto, ¿qué te pasa? Le dice: mira, es que cuando tú dijiste esas palabras, dijiste: la sangre de Cristo tiene poder. Algo entró en mí que chocó, que yo me quedé como paralizado, sin fuerzas. Y desde que tú te fuiste, me vine a sentar y me quedé llorando toda la tarde y no he parado de llorar. Siento algo adentro de mí que sobrepasa todo lo que yo he sentido. Es una paz que solamente Dios puede dar. Solo Dios puede dar. Amado Espíritu Santo, levanta tus manos y dile: yo voy a recuperar las fuerzas. Levanta tus manos y dile: yo voy a recuperar a mis hijos. Que lo escuche el infierno, que lo escuchen los demonios, que lo escuche y le vas a decir: retroceda. Retrocede, diablo.
retrocede de mis hijos, retrocede de mi casa, retrocede de la iglesia, retrocede de esta ciudad en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Te ordeno que retrocedas por el poder de la palabra. Vamos, abre tu boca y dile a Dios: yo voy a recuperar las cosas que he perdido. Quiero oír tu voz. Todos, niños, jóvenes, hermanos, con sus manitas en alto, dile: yo voy a recuperar la vida del Espíritu Santo. Voy a recuperar el amor por tu palabra. Voy a recuperar el amor por la oración. Voy a recuperar el amor por tu casa. Voy a recuperar mi salud. Voy a recuperar a mi esposo. Voy a recuperar a mi esposa. Voy a recuperar a los perdidos. Voy a recuperarlo. Vamos, abre tu boca. Dile: amado Espíritu Santo, ayúdame. Tal vez tú no sabes qué decir, pero dile: Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a recuperar lo que he perdido. Quiero recuperarlo. Amado Espíritu Santo, abre los ojos del entendimiento para que los que estamos aquí veamos lo que tenemos que recuperar. Lo que tenemos que recuperar en la iglesia. Lo que tenemos que recuperar en esta ciudad. Lo que tenemos que recuperar, Padre Celestial, alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Levanta tus manos hacia el cielo, amados hermanos. Levanta tus manos hacia el cielo. Y lo que tú has perdido, menciónalo ahora. Menciónalo y dile: yo voy a recuperar a mi hijo, y di su nombre. Voy a recuperar a mi hija, y di su nombre y menciónalo. Menciona: voy a recuperar mi salud, y dilo: voy a recuperar las fuerzas para continuar viniendo a tu casa. Voy a recuperar la pasión que he perdido. Voy a recuperar lo que el enemigo me ha robado. Me voy a parar como un hombre valiente, y como se levantó David con sus hombres para ir y pelear detrás de aquellos ladrones y traer de vuelta lo que se me ha sido quitado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras los hermanos cantan este canto, sigue orando. Algo se tiene que romper. Algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar, amados hermanos. Cambiar tu actitud significa no ser el mismo. Cambiar tu actitud significa que yo no voy a venir igual a las reuniones, que no voy a ser el mismo, frío, pascuato, apático, sino que voy a entender que tengo que levantarme en este tiempo y despertar antes que los juicios de Dios vengan y se desaten sobre esta nación. Amado Espíritu, revélame a Cristo. Revélame tu palabra. Revélame lo que aún no he visto. Revélame, amado Espíritu Santo. Vamos, ora. Y cuando pienso en tu amor, amado Dios, como el hijo pródigo, voy a volver a tu casa arrepentido. Voy a volver a recuperar lo que he perdido. Voy a recuperar lo que he perdido en la casa, en la iglesia. Vamos a recuperar lo que está perdido en la iglesia. Toda enfermedad en esta hora es reprendida en el nombre de Jesús. Todo cuerpo enfermo en esta hora, por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre de Cristo, echo fuera todo espíritu de enfermedad, todo problema en tus huesos, en tus ojos, en tu sangre, en tu garganta, en tu cabeza, en el nombre de Jesús. Todo miembro de tu cuerpo dañado en esta hora recuperará la salud por medio de la fe. Al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Amado Espíritu todo lo que he Santo, obra. sido te lo doy. Obra en la iglesia. Obra en los hogares. Obra en los matrimonios. Obra en los hijos. Obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Conforme a tu justicia y tu En el nombre de Jesús, todo espíritu de apatía, todo lo que te mantiene muerto, apático en la iglesia, revive en el nombre de Jesús, resucita en el nombre de Cristo. Oh, el Espíritu Santo trae vida a la iglesia de Gastonia, trae vida a la iglesia de Gastonia. Cuando pienso
pienso en tu cruz, Oh, amado en Espíritu de todo Dios. lo que has Oh, dado, ¿quién como tú, magnífico, sangre poderoso, por llevar asombroso, mi maravilloso, pecado? Cuando pienso en que nos rescataste y nos libraste de la muerte para ahora servirte? Y no puedo venir apático a este lugar, no puedo venir frío, no puedo venir igual, no, me rebelo contra ello. y no me Enciende mi pasión por ti, enciende mi pasión. Oh, amado Espíritu Santo, oh, amor por tu casa, amor por los perdidos, amor por los enfermos, amor por la obra de Dios. Oh, amado Espíritu Santo, derrama tu gracia que nos ayuda a recuperar lo que hemos perdido. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, a recuperar lo que hemos perdido. Oh, no te canses, levanta tus manos. No te canses, dile, yo voy a recuperarlo. Voy a recuperar mi santidad. Voy a recuperar el temor de Dios. Voy a recuperar mi fe. Voy a recuperar el gozo. Voy a recuperar la paz. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar por todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume haces bien. Yo quiero enamorarme más de ti. Quiero ir más y más, más y más profundo. Quiero ir más y más. Que no me detenga, que el diablo no me robe el gozo, que el diablo no me robe la paz, que el enemigo y los demonios no me detengan en el avance de tu evangelio, en el avance de tu reino. Ayúdame a continuar en el nombre de Cristo. Que mi vida sea para ti. En el nombre de Como Cristo. un perfume a tus pies. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En esta hora alzamos nuestras manos en señal de victoria. En señal de victoria alzamos nuestras manos a ti. Dale un fuerte aplauso a Cristo fuerte. Dile, yo voy a recuperar. Me voy a levantar como un guerrero. Me voy a levantar como una guerrera y voy a pelear. Voy a pelear hasta que vea tu gloria, hasta que vea tu gloria, hasta que vea tu gloria, hasta que lo vea con mis ojos, hasta que vea tu poder sobre mi vida, hasta que lo vea sobre mis hijos, hasta que vea tu gloria en la iglesia, hasta que vea tu gloria en mi hogar, hasta que vea tu gloria en mi ciudad.